El sonido es lo primero que golpea. Un susurro agudo, el crepitar de la madera seca, mientras es consumida por el fuego. La imagen es cercana, casi abstracta, llamas anaranjadas y azules danzando en la profunda oscuridad de la noche. El resplandor ilumina brevemente el filo de un cuchillo. Es de acero frío pulido y yace sobre una pila de rocas ásperas. La luz de la luna pálida y distante apenas toca la escena, creando sombras largas y ominosas. Se escucha una respiración. Es profunda, trabajosa, el aliento pesado de un hombre anciano que lucha por mantener la compostura. El aire entra y sale de sus pulmones en un ritmo doloroso. Vemos sus manos, no las de un guerrero, sino las de un patriarca. Están cubiertas de arrugas y manchas por el sol del desierto, y tiemblan visiblemente mientras atan una cuerda áspera alrededor de un fardo de leña. No hay contexto, no hay explicación. Solo una tensión insoportable, una preparación meticulosa para un acto que se siente irrevocablemente final. El silencio del desierto lo envuelve todo, roto solo por el fuego y esa respiración angustiada. La escena se disuelve en una oscuridad más profunda, la quietud de una tienda en Beerseba, horas antes del amanecer. Abraham duerme. Es el sueño de un hombre justo, un hombre que ha caminado con Dios durante décadas. La paz de la noche es absoluta hasta que una voz la atraviesa. No es un trueno, no es un estruendo. Es una llamada íntima, una voz que él conoce mejor que la suya propia. Abraham. El anciano patriarca se despierta al instante. No hay confusión ni miedo, solo reconocimiento. Esta es la voz que lo llamó a salir de Ur de los Caldeos, la voz que le prometió una tierra, una nación y una bendición. Su respuesta es la misma de siempre. La respuesta de un siervo listo: heme aquí. Está preparado para cualquier instrucción. Quizás una nueva migración, quizás una nueva promesa. Pero las palabras que siguen congelan el tiempo y detienen su corazón. Toma ahora a tu hijo. Un silencio se expande en la tienda. ¿Qué hijo? Ismael, su primogénito, ha sido enviado lejos, pero sigue vivo. La voz, con una precisión quirúrgica, comienza a cerrar todas las vías de escape. Tu único hijo. La voz aclara que se refiere al hijo de la promesa, el heredero del pacto. El hijo que biológicamente no debería existir. A quien amas. Dios mismo nombra el afecto. Reconoce el vínculo profundo, la alegría indecible que este niño trajo a su vejez. Esto no es una orden impersonal. Es una que ataca directamente el corazón de Abraham. Y entonces pronuncia el nombre. Isaac. El nombre que significa risa. El recordatorio de la risa de incredulidad de Sara en la tienda, transformada milagrosamente en la risa de una alegría inimaginable. Y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La palabra resuena en la oscuridad: holocausto. No solo matarlo, ofrécelo. Un sacrificio quemado. El acto de adoración supremo reservado para Dios. El hijo de la promesa, el recipiente de todas las esperanzas futuras, debe ser convertido en cenizas y humo por la propia mano de su padre. Aquí es donde la narrativa se detiene. Aquí es donde nos enfrentamos al núcleo de la paradoja. Esta es sin duda la orden más desconcertante, más impactante de toda la Escritura. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Cómo puede el Dios que formó la vida en el vientre estéril de Sara, el Dios de la misericordia y el pacto, exigir un acto de esta magnitud? ¿Es esta una prueba cruel? ¿Un capricho de un déspota celestial probando los límites de la lealtad ciega? ¿Es este el Dios de Abraham? ¿O es una sombra de los dioses paganos de Canaán, de Moloc, que se deleitaba con el humo de los niños sacrificados en el fuego? Esta es la acusación central que resuena a través de los siglos. ¿O es esto una prueba moral diseñada para que Abraham falle? Se suponía que él debía debatir como lo hizo valientemente por la gente de Sodoma. Se suponía que debía levantar su voz y decir: «No, esto está mal. El juez de toda la tierra no puede hacer esto». ¿O es algo infinitamente más profundo? ¿Es esta una profecía representada, una sombra terrible, pero necesaria de un evento futuro?
un tipo que revela algo sobre el corazón de Dios mismo, algo que no podría ser comunicado con meras palabras. Estas son las preguntas que este viaje debe responder, porque la respuesta no se encuentra en la cima de esa montaña solitaria, no al principio. Para entender la orden en el monte Moría, primero debemos entender el valor de lo que se estaba pidiendo. Debemos regresar al principio, al origen de la promesa. Para comprender este mandato que parece destruirlo todo, debemos retroceder 25 años. A la llamada original, en una tierra de idolatría, debemos entender la espera, el fracaso y el milagro, porque esta es la historia de una promesa que tardó un cuarto de siglo en formarse, y que ahora en un solo segundo parecía haber sido irrevocablemente destruida. Capítulo 1. La llamada desde Ur. Antes de la montaña, antes del cuchillo, antes del hijo milagroso, estaba la oscuridad. No una oscuridad física, sino una oscuridad espiritual que cubría la tierra. La humanidad, habiendo conocido al Creador, lo había olvidado voluntariamente. Habían cambiado la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles. Y en el corazón de esta oscuridad se encontraba la ciudad más grande del mundo, Ur de los Caldeos. Ur no era un puesto avanzado primitivo. Era el pináculo de la civilización mesopotámica. Una metrópolis de comercio, cultura y ciencia. Sus ciudadanos trazaban mapas de las estrellas, desarrollaban matemáticas complejas y construían zigurats monumentales que perforaban el cielo. Pero esta sofisticación estaba al servicio de la falsedad. Ur era el centro de adoración de Nanar, el dios de la luna. La vida de la ciudad giraba en torno a los ciclos de este dios, a sus rituales, sus sacerdotes y sus templos. En esta ciudad vivía un hombre llamado Abraham, y Abraham, como todos los demás, era un idólatra. La tradición e incluso las pistas bíblicas nos dicen que su propia familia estaba inmersa en esta cultura. Su padre Taré no solo adoraba a estos dioses. Algunos eruditos sugieren que incluso pudo haber fabricado los ídolos que otros compraban. Este era el mundo de Abraham. Su identidad, su seguridad y su futuro estaban todos ligados a Ur y sus dioses de piedra y plata. No había nada en Abraham que lo hiciera destacar. No era un buscador espiritual, no era un disidente filosófico, no estaba clamando en la oscuridad por el Dios verdadero. Él estaba, por lo que sabemos, contento en su mundo. Y es a este hombre, un idólatra de 75 años, en una ciudad pagana a quien Dios se le aparece en una soberanía impresionante. La llamada es absoluta e incondicional. Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Analicemos la magnitud de esta orden. Vete de tu tierra. Abandona tu nacionalidad, tu geografía, todo lo que es familiar. De tu parentela. Rompe los lazos con tu clan extendido, tu red de seguridad social y económica. Y de la casa de tu padre. El golpe final. Deja la herencia, la lealtad central, la fuente misma de tu identidad en el mundo antiguo. Dios no le ofrece un mapa. No le da un destino de 5 años. Simplemente dice a la tierra que te mostraré. Es una llamada a caminar hacia lo desconocido, a cambiar la civilización más avanzada de la tierra por la arena y la incertidumbre. Es una orden que exige el desmantelamiento total de su vida. Un acto de fe ciega basado en nada más que la palabra de un Dios que acaba de conocer. Y a cambio de esta obediencia radical, Dios no ofrece simplemente una nueva ubicación. Ofrece el mundo. La promesa que acompaña al mandato es el motor de toda la historia humana venidera. Es una promesa triple. Primero, la promesa de una tierra. Haré de ti una nación grande. Para un hombre de 75 años cuya esposa Sarai era estéril, esto no era solo improbable, era una burla biológica. Una nación requiere un heredero. Abraham no tenía ninguno. Dios le estaba pidiendo que renunciara a la herencia tangible de la casa de su padre, a cambio de una herencia imposible que dependería de un milagro. Segundo, la promesa de una reputación. Y engrandeceré tu nombre. En un mundo donde el nombre de un hombre era su legado, un mundo donde los hombres construían torres como la de Babel, para hacerse un nombre, Dios le dice a Abraham, tú no necesitas hacerte un nombre.
yo te lo daré. Y tercero, la promesa más importante, la que trasciende a Abraham y su familia: y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí, en el amanecer de la historia de Israel, Dios revela su plan final. Esto nunca fue solo sobre un hombre o una nación. El plan siempre fue global. La llamada de Abraham desde la idolatría fue el primer paso en el plan de Dios para redimir a todas las familias de la tierra de la misma oscuridad en la que vivía Abraham. El destino de la humanidad, el plan de salvación de Dios, ahora descansaba sobre los hombros de este anciano estéril y su esposa infértil. Todo, absolutamente todo, dependía de la descendencia de Abraham. El mundo entero sería bendecido a través de su linaje. Sin un hijo, la promesa moría. Y entonces Abraham va. Deja todo atrás. Comienza el viaje. Pasan 10 años, luego 20. La tierra es suya por promesa, pero vive en ella como un extranjero en una tienda. Su nombre es respetado, pero la promesa central sigue sin cumplirse. Él envejece, Sarai envejece. Y el vientre que debía dar a luz a la esperanza del mundo permanece cerrado y vacío. Capítulo 2. 25 años de prueba. Los años pasan. Se convierten en décadas. Abraham se convierte en Abraham, padre de multitudes, un nombre que debe haber sonado como una ironía cruel cada vez que lo escuchaba. Tiene casi 100 años. Sara tiene 90. La promesa de Dios se ha convertido en el telón de fondo de una vida de espera infructuosa. La fe de Abraham se ha fortalecido, pero la realidad biológica es innegable. El vientre de Sara no es solo estéril, está, según las Escrituras, muerto. Es en este contexto de esperanza agotada que 3 visitantes llegan a la encina de Mamre. Es el calor del día. Abraham les ofrece hospitalidad sin saber que está entreteniendo a ángeles y al Señor mismo. La conversación se vuelve hacia lo imposible. El visitante divino hace una declaración asombrosa. De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dentro de la tienda, Sara está escuchando, y ella reacciona de la única manera que le parece lógica: se ríe. No es la risa de la alegría, es la risa amarga del cinismo. Es la risa de una mujer cuyo corazón se ha roto por décadas de decepción. Es la risa de la resignación. ¿Acaso tendré deleite después de que he envejecido, siendo también mi Señor ya viejo? Su lógica es impecable. Su cuerpo ha pasado la menopausia. La esperanza no solo se ha ido, es biológicamente absurda. El Señor la confronta no con ira, sino con una pregunta que atraviesa toda la lógica humana. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esta escena es crucial. Expone la profundidad de la imposibilidad. La fe no se trata de creer en lo probable, se trata de creer en la promesa de un Dios que puede anular las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. La risa de Sara representa la voz de la razón humana, la voz que todos tenemos que nos dice lo que no puede ser. Y es precisamente esta imposibilidad la que Dios elige como escenario para su milagro. Pasa un año. Y entonces, exactamente en el tiempo señalado, la promesa se cumple. Sara de 90 años concibe. Abraham de 100 se convierte en padre. Nace el niño, y Abraham le pone por nombre Isaac. Este nombre es un acto de genio teológico. Significa, él ríe, o risa. Es un recordatorio perpetuo de la escena en la tienda. Dios ha tomado el sonido de la duda más profunda de Sara, su risa cínica y desesperada, y la ha transformado en el sonido de la alegría más pura e inimaginable. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. La risa de la incredulidad se ha convertido en la risa de la fe cumplida. Isaac no es un niño ordinario. No es simplemente el producto de una pareja anciana. Es un milagro andante. Cada vez que Abraham miraba a su hijo, no solo veía a un heredero, veía la prueba tangible de la fidelidad de Dios. Veía la evidencia de que Dios puede crear vida de la muerte. Este es el niño que Dios le pide a Abraham que sacrifique. No es solo un hijo. Es la culminación de 25 años de agonizante espera. Es la refutación viva de la esterilidad.
es la garantía física de que Dios cumple sus pactos. Isaac es la encarnación de la promesa. En él están contenidas la nación grande y la bendición para todas las familias de la tierra. Matar a Isaac no era solo matar a un hijo, era matar la promesa, era matar el pacto, era matar el plan de redención de Dios. El valor de Isaac era literalmente el valor del futuro del mundo. Y ahora, entendiendo el peso de este milagro, la orden de Dios se vuelve aún más incomprensible. Capítulo 3. Los fracasos de la fe. Para apreciar plenamente la obediencia en Moria, debemos ser brutalmente honestos acerca del hombre Abraham. Es tentador imaginarlo como un gigante espiritual, un pilar de fe inquebrantable desde el principio. La Biblia, en su honestidad implacable, pinta un cuadro muy diferente. Abraham no fue un superhombre de fe. Fue un hombre defectuoso cuya fe fue forjada a través de fracasos significativos. Su obediencia final es extraordinaria, no porque nunca dudara, sino precisamente porque dudó, temió e intentó tomar el control. Antes de la prueba final hubo pruebas que él falló estrepitosamente. El primer fracaso ocurre casi inmediatamente después de la llamada. Apenas ha llegado a la tierra prometida cuando azota una hambruna. La tierra que Dios le prometió es estéril. Ante la primera señal de dificultad, en lugar de clamar al Dios que lo llamó Abraham, mira la situación y toma una decisión basada en el miedo. Huye a Egipto, un símbolo de poder humano y dependencia mundana, no de promesa divina. Y es allí donde su miedo se convierte en engaño. Preocupado por su propia vida, mira a su esposa Sara, cuya belleza era notable, y le dice: «Di que eres mi hermana». Esto no es una pequeña mentira piadosa, es un acto de cobardía asombroso. Él es el portador de la promesa. Sara es el vaso escogido para esa promesa. Al permitir que ella sea llevada al harén del faraón, Abraham está en efecto traficando con el pacto de Dios para salvar su propio pellejo. Pone en peligro a la madre de la nación prometida. Es una falla de fe catastrófica. Dios mismo tiene que intervenir enviando plagas sobre la casa del faraón para rescatar la promesa de la estupidez de su portador. El faraón, un rey pagano, termina reprendiendo al patriarca de la fe. Es una humillación total que demuestra que el primer instinto de Abraham bajo presión no fue la fe, sino la autoconservación. Pero quizás el fracaso más profundo y relevante es el que nace de la larga espera. Han pasado 10 años desde la promesa. Abraham tiene 85 años, Sara 75. Siguen sin hijos. La espera se ha vuelto insoportable. Y aquí vemos la segunda gran falla, el intento de ayudar a Dios. El plan nace de la desesperación de Sara, pero Abraham lo consiente. He aquí que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Esta fue la lógica del mundo antiguo. Era una solución culturalmente aceptable para la infertilidad. Pero era un atajo humano. Era la antítesis de la fe. Era Abraham y Sara recurriendo a sus propios planes, a su propia fuerza, en lugar de esperar en el milagro de Dios. Era una forma de decir: Dios, tu tiempo no es lo suficientemente bueno. Tu método no parece estar funcionando. Lo tomaremos en nuestras manos desde aquí. Y el plan funciona, pero produce un desastre. Nace Ismael. Ismael no es un error. Es un niño amado por Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Es el hijo del esfuerzo humano, de la impaciencia, de la falta de fe. Esta decisión introduce celos, conflicto y un dolor que resonará por generaciones. Es un intento de fabricar la bendición y solo trae consigo división y angustia. Abraham aprende de la manera más difícil que cuando el hombre trata de forzar la promesa de Dios. El resultado no es la bendición, sino una complicación trágica. Este fracaso de fe tiene una consecuencia dolorosa que sirve como un preludio sombrío al monte Moria. Después del nacimiento de Isaac, el milagro verdadero, la tensión entre Sara y Agar, entre Ismael e Isaac, se vuelve insostenible. La risa de Ismael durante la fiesta de Isaac no es una risa de alegría, sino de burla. Sara, ferozmente protectora del hijo de la promesa, exige que Agar e Ismael sean expulsados.
La Escritura nos dice que esto pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo Ismael. Abraham amaba a Ismael. Este era su primogénito, el hijo de su juventud tardía. Pero Dios interviene y le dice que escuche a Sara, prometiendo cuidar también de Ismael. Entonces Abraham se levanta temprano por la mañana, toma pan y un odre de agua y los despide al desierto. Debemos detenernos aquí. Debemos entender el peso de este momento. Abraham ya ha experimentado el dolor de perder a un hijo. Ya ha visto a uno de sus hijos caminar hacia una muerte casi segura en el desierto. Ha conocido la angustia de esa separación. Esto no hace que la orden en Moria sea más fácil. La hace infinitamente más cruel. Dios no le está pidiendo a Abraham que experimente un dolor nuevo, sino que repita el peor dolor que ya ha conocido, esta vez con el hijo insustituible, el hijo de la promesa. Y esta vez el cuchillo estaría en su propia mano. Estos fracasos no son notas a pie de página en la historia de Abraham. Son la escuela de su fe. Aprendió por las malas que mentir para protegerse de Egipto pone en peligro la promesa. Aprendió que intentar forzar la promesa a Ismael solo trae dolor. Estos fracasos lo vaciaron de su propia fuerza. Lo despojaron de sus propios planes. Lo dejaron sin nada más que la palabra de Dios. Y es este Abraham, uno que ha fallado y ha sido restaurado, el que ahora está preparado de una manera única para la obediencia inimaginable que vendría en la quietud de la noche. Capítulo 4. La orden. Han pasado años. Isaac ya no es un bebé. Es un joven, el centro de la casa de Abraham. El eco de la risa de Sara se ha asentado en una paz doméstica. El trauma de Ismael se ha desvanecido. El pacto es seguro creciendo ante los propios ojos de Abraham. La vida es buena, la promesa es estable. Y entonces el primer versículo del capítulo 22 de Génesis rompe esta paz. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. La frase inicial es la clave teológica de todo el pasaje. Sin ella, la historia es incomprensible. Probó Dios a Abraham. La palabra hebrea original para probar es nasá. Esta palabra no significa tentar en el sentido de seducir al mal. El Nuevo Testamento lo deja claro en Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El propósito de una tentación en hebreo, a menudo vinculada a una palabra diferente, es inducir al pecado a encontrar un punto de quiebre y provocar la caída. Nasaj es diferente. Es la palabra que se usa para probar la calidad de un metal para refinar el oro en el crisol. El propósito no es destruir el metal, sino quemar las impurezas para revelar su valor puro. Dios no está tentando a Abraham para hacerlo pecar. Dios está sometiendo a Abraham a la prueba final, un examen de graduación, para demostrar la calidad de la fe que Él mismo ha pasado 30 años construyendo en este hombre. Dios no está tratando de averiguar algo que no sabe. Está creando una demostración histórica para Abraham mismo y para todas las generaciones futuras de cómo es la fe verdadera, bajo la presión más inconcebible. Inmediatamente después de establecer que esto es una prueba, la voz de Dios pronuncia la orden. La sintaxis de la orden registrada en el versículo 2 es una obra maestra de crueldad psicológica y precisión teológica. Es una escalada en 4 partes diseñada para cerrar metódicamente todas las vías de escape. Comienza, toma ahora a tu hijo. El corazón de Abraham debe haberse detenido. ¿Qué hijo Ismael todavía está vivo en el desierto y Abraham todavía lo ama? ¿Podría ser él? ¿Está Dios pidiéndole que vaya a buscar al hijo del exilio para sacrificarlo? Sería horrible, pero quizás. La voz continúa estrechando el círculo, tu único hijo. La palabra hebrea, aquí Yahid, es intensamente personal. Significa el único, el amado, el solitario. En el contexto del pacto, Ismael se ha ido. Isaac es a todos los efectos espirituales, y de la promesa el único hijo que le queda. La escapatoria de Ismael está cerrada. Entonces Dios ataca el corazón. La voz se vuelve personal a quien amas. Esta es quizás la frase más devastadora. Dios no permite que esto sea una transacción teológica distante. Él nombra la emoción.
Él reconoce el vínculo. Él le recuerda a Abraham la alegría, las noches de insomnio, la risa, las décadas de espera. Dios está diciéndose exactamente lo que este niño significa para ti. Conozco la profundidad de tu afecto. Y es ese niño el que ocupa el centro de tu corazón, el que te estoy pidiendo. Y finalmente, el golpe de gracia. El nombre a Isaac. El nombre que significa risa. El nombre del milagro. El nombre que encarna la promesa. Con este nombre toda ambigüedad desaparece. No hay error. No hay malentendido. La orden es específica, personal e inequívoca. Es el hijo de la risa quien debe ser llevado al matadero. Lo que sigue es en muchos sentidos más aterrador que la propia orden, el silencio de Abraham. La Biblia no registra ninguna respuesta. No hay un ¿por qué? No hay un ¿no puedes pedirme esto? No hay negociación. Este no es el Abraham que regateó audazmente con Dios por las vidas de Sodoma. Este no es el hombre que cuestionó cómo la promesa podría cumplirse. El hombre que se rió de incredulidad ante la idea del nacimiento de Isaac, ahora acepta su muerte en un silencio absoluto. Génesis 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. La inmediatez es escalofriante. No hay dilación. No hay una noche de agonía suplicando a Dios que cambie de opinión. No despierta a Sara para llorar con ella o buscar su consejo. La decisión se toma en la oscuridad, en la soledad, y es absoluta. Se levanta, ensilla su asno, llama a sus 2 siervos y a su hijo Isaac, y en el acto más metódico y desgarrador, cortó leña para el holocausto. Imaginemos esa escena. Un hombre de más de 100 años en la penumbra antes del amanecer, balanceando un hacha. Cada golpe de la hoja contra la madera es un golpe contra su propio corazón. Cada astilla que vuela es una confirmación de su intención. Este no es el silencio del shock, es el silencio de la resolución. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué esta obediencia instantánea? Porque este no es el mismo hombre que fue a Egipto o que tomó a Agar. Este es un Abraham que ha sido quebrado y rehecho. Ha pasado 25 años aprendiendo 2 lecciones fundamentales. Primera, del nacimiento de Isaac, aprendió que Dios es absolutamente fiel a su promesa, incluso cuando es biológicamente imposible. Segunda, de la debacle de Ismael, aprendió que cada vez que él interviene con su propia lógica humana para ayudar a Dios, el resultado es el desastre. Su silencio no es el de la obediencia ciega, es el silencio de una fe forjada en el fracaso. Ha aprendido que la única respuesta segura, la única respuesta lógica, sin importar cuán demencial parezca la orden, es confiar radicalmente en el carácter del Dios que da la vida, incluso cuando ese mismo Dios exige la muerte. Capítulo 5. 3 días de silencio. Se pusieron en marcha. El sol se levantó sobre Beerseba, iluminando a la pequeña caravana, un anciano, un muchacho joven, 2 siervos, y un asno cargado con leña y provisiones. El versículo bíblico dice simplemente «y fueron juntos». 3 palabras que ocultan un abismo de tormento psicológico. Comienza el primer día de la marcha. El ritmo es lento, medido. El sonido de las sandalias sobre la tierra seca, el zumbido ocasional de un insecto, el resoplido del asno. Y por encima de todo el silencio. Un silencio antinatural y pesado, impuesto por Abraham. Los siervos, sintiendo la gravedad sombría de su amo, no se atreven a hablar. ¿Y qué podría decir Isaac? El muchacho, quizás con la energía de la juventud, camina al lado de su padre. Para él esto es una aventura, un viaje solemne con su padre para adorar a Dios. Es un honor. Podemos imaginar sus preguntas inocentes, cada una de ellas, una daga en el corazón de Abraham. Padre, está lejos la montaña, Padre. ¿Será esta la ofrenda más grande que hemos hecho? Padre, ¿por qué cortaste tú mismo la leña esta vez? ¿Cómo responde Abraham? Con un murmullo, con un asentimiento evasivo. ¿Cómo puede mirar a los ojos a este hijo rebosante de confianza y amor, sabiendo que cada paso los acerca más a su muerte? La verdadera prueba de Moría no fue solo la orden,
Fue la tortura de estos 3 días. Fue la agonía prolongada de tener que vivir con la orden. Abraham está completamente solo. No puede compartir su carga con Sara. No puede confiársela a sus siervos, quienes seguramente intentarían detenerlo. Y ciertamente no puede decírselo a Isaac. Está atrapado en el aislamiento más profundo que un ser humano puede experimentar, el aislamiento de un mandato divino, que viola el amor humano más profundo. El sol se pone en el primer día. Montan el campamento. Encienden un fuego irónicamente con parte de la leña destinada a un propósito muy diferente. Comen en silencio. Abraham observa a su hijo comer. Observa cómo se envuelve en su manto y se duerme bajo las estrellas con la paz inocente de un niño que confía absolutamente en la protección de su padre. ¿Durmió Abraham esa noche? Es imposible. ¿Cómo podría cerrar los ojos? Cada vez que lo intentara, la visión del cuchillo llenaría su mente. Se sentó toda la noche mirando la forma dormida de su hijo, su corazón partiéndose en 1000 pedazos. Luchó contra el impulso de despertar a todos, de huir, de volver a la seguridad de Berseba y fingir que la voz en la noche nunca había sucedido. La segunda noche debe haber sido peor. La realidad se asienta. Esto no es una pesadilla de la que despertará. El destino se acerca. La resolución de Abraham se está probando con cada hora que pasa. El Dios que le dio este hijo milagroso ahora exige su devolución. La lógica humana grita: esto es monstruoso, esto es una locura. Pero la fe de Abraham, forjada durante 30 años de fracasos y milagros, lo mantiene en el camino. El texto nos dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La frase está cargada de finalidad. Ya no es un viaje abstracto. El destino es visible. Una colina específica en la cordillera de Moria. El fin del camino. Ahora la prueba pasa de la resistencia pasiva a la acción inminente. Es en este momento que Abraham se detiene. Se vuelve hacia sus 2 siervos. Sus siguientes palabras son sin duda una de las declaraciones de fe más profundas y desconcertantes de toda la Biblia. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Debemos detenernos y diseccionar esta frase. Es la primera visión que tenemos de la mente de Abraham en 3 días. ¿Qué revela? A primera vista parece una mentira piadosa para evitar que los siervos entren en pánico o interfieran. No os preocupéis, volvemos enseguida. Este es el mismo hombre que mintió en Egipto sobre Sara para salvar su vida. Está mintiendo ahora para cumplir una orden. Pero un análisis más profundo sugiere algo mucho más extraordinario. Miremos las palabras clave. Primero, adoraremos. Abraham no ve esto como un asesinato. No lo ve como una mera ejecución de una orden. Él lo define incluso en su horror como un acto de adoración. Es la entrega final de lo que más ama a Dios. Segundo, y lo más crucial, es la palabra volveremos. No dice volveré, dice volveremos. En plural. ¿Es esto un desliz? ¿Un intento de autoconsuelo? ¿O es la cima absoluta de la fe teológica? Esta frase es la clave para entender todo el evento, y el Nuevo Testamento nos da el comentario divino sobre ella. Abraham no está mintiendo. Está declarando un hecho que no puede ver. En la mente de Abraham se estaba desarrollando una lógica implacable, forjada en el silencio de esos 3 días de caminata. Se enfrentaba a 2 realidades inmutables, 2 promesas directas del mismo Dios. Promesa A: en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Esta era la promesa del pacto. El futuro de la humanidad era irrevocable. Promesa B: ofréceme a Isaac como holocausto. Génesis 22:2. Esta era la orden directa, presente e ineludible. Ambas promesas no podían ser ciertas en un universo racional. Si Isaac muere sin hijos, la promesa A falla. Si la promesa A es verdadera, la promesa B no puede ejecutarse. Abraham estaba atrapado entre 2 imposibles divinos, y en algún lugar de esa caminata de 3 días en la agonía de su mente, Abraham
encontró la única solución que reconciliaba ambas promesas. La única respuesta lógica era algo que ningún ser humano había contemplado plenamente antes la resurrección. Su lógica debe haber sido esta: 1. Dios no puede mentir. 2. La promesa de la descendencia vendrá a través de Isaac. 3. Dios me está ordenando matar a Isaac. 4. Por lo tanto obedeceré. Mataré a Isaac. Y entonces Dios, para ser fiel a su propia palabra y a su propio pacto, debe resucitar a Isaac de entre los muertos. Cuando Abraham les dice a sus siervos, volveremos, no está mintiendo. Está profesando su fe en un milagro que va más allá del nacimiento milagroso. Está declarando que subirá a esa montaña, llevará a cabo el acto de adoración más costoso, y que de una forma u otra, ya sea que Isaac sea perdonado en el último segundo, o que sea levantado de las cenizas él y su hijo, ambos bajarían de esa montaña. Esta no es la fe ciega de quien apaga su cerebro. Es una fe lógica y radical construida sobre el carácter de Dios, que lo lleva a creer en lo imposible. Capítulo 6. Fe o resurrección. La audaz declaración de Abraham a sus siervos: volveremos a vosotros, no es una especulación ociosa. No estamos simplemente adivinando su estado mental durante esos 3 días de agonía. El Nuevo Testamento, que a menudo actúa como el comentario inspirado divinamente sobre el Antiguo, nos lleva directamente a la sala de máquinas teológica del pensamiento de Abraham. Si queremos entender la acción en Génesis 22, debemos abrir la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11. En esta gran galería de los héroes de la fe, el autor de Hebreos dedica un análisis crucial a este preciso momento. Versículos 17 y 18. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. La redacción aquí es fundamental. El texto no dice que Abraham estaba dispuesto a ofrecer o casi ofreció. Dice que él, en el tribunal de su intención y fe, ofreció a Isaac. El acto se considera completado en su corazón incluso antes de que el cuchillo cayera. Él estaba llevando la orden hasta su conclusión final. Pero ¿cómo pudo conciliar esto con la promesa? El versículo 19 nos da la respuesta, la clave de oro que desbloquea toda la historia. Considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esta es la respuesta. No es una metáfora, no es un pensamiento positivo desesperado, es un cálculo teológico frío y duro. La palabra griega original usada aquí para considerando es logizamenos. Es un término de contabilidad de lógica. Significa calcular, contabilizar, razonar hasta llegar a una conclusión. Abraham, en la tortura silenciosa de esa caminata de 3 días, no estaba simplemente soportando el dolor. Estaba calculando. Su mente estaba atrapada en una prensa entre 2 verdades absolutas, 2 promesas inmutables del mismo Dios. Verdad absoluta. Número 1. El pacto. Dios le había declarado inequívocamente en Génesis 21 en Isaac: te será llamada descendencia. Este no era un deseo, era el fundamento de toda la historia de la redención. La nación, la tierra, la bendición para todas las familias, el linaje del Mesías. Todo colgaba del hilo de la vida de Isaac y su futura descendencia. Esta promesa era irrevocable. Verdad absoluta número 2. El mandato. Dios le acababa de ordenar en Génesis 22: toma a tu hijo y ofrécelo allí en holocausto. Esta orden era igualmente clara, directa e ineludible. Un hombre de menor fe habría visto esto como una contradicción. Habría concluido que a Dios es caprichoso y el pacto es una farsa, o B, la orden debe ser desobedecida para salvar la promesa. Abraham se negó a aceptar cualquiera de esas opciones. Su fe insistía en que Dios no puede mentir y Dios no puede contradecirse a sí mismo. Por lo tanto, su logizamenos, su cálculo debe haber sido este: Dios es fiel. La promesa de la descendencia de Isaac se cumplirá. Dios es soberano. La orden de sacrificar a Isaac debe ser obedecida. La única manera en que ambas declaraciones pueden ser verdaderas
es si yo obedezco la orden. Y Dios, para permanecer fiel a su propia promesa, hace lo único que puede hacer resucitar a Isaac de entre los muertos. Abraham, el hombre que había aprendido que Dios puede crear vida de un vientre muerto, como el de Sara, simplemente aplicó esa lógica un paso más allá. Si Dios pudo traer vida de la muerte biológica, ciertamente podría traer vida de la muerte literal. El autor de Hebreos incluso añade esta nota poética, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El nacimiento de Isaac ya fue una especie de resurrección. Abraham ya lo había recibido de la muerte de la esterilidad de Sara. Creer que Dios podía hacerlo de nuevo, esta vez literalmente desde las cenizas de un altar, era simplemente el siguiente paso de una fe radicalmente lógica. Esta no fue una obediencia ciega, fue lo contrario. Fue una obediencia basada en una visión tan clara e inquebrantable del carácter, el poder y la fidelidad de Dios, que lo llevó a la única conclusión posible, aunque fuera una que el mundo nunca antes había visto: la fe en la resurrección. Y armado con esta lógica teológica extrema, dejó a sus siervos y comenzó el ascenso final. Capítulo 7. Padre mío, ¿dónde está el cordero? Abraham deja a los siervos y al asno en la base de la montaña. La excusa de que volveremos se ha dicho. Ahora comienza el ascenso final, la última caminata. Y aquí Abraham realiza un acto cargado con un peso simbólico que resonará por milenios. Génesis 22, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. La leña, no una pequeña gavilla de ramas, era la cantidad de madera necesaria para consumir completamente el cuerpo de un hombre joven en un holocausto. Era una carga pesada significativa. E Isaac, el hijo obediente, la acepta sobre sus hombros sin queja. Él es joven y fuerte. Su padre es anciano y pasa de los 100 años. Es lógico que el hijo lleve la carga más pesada, pero la imagen es insoportable. Un padre hace que su amado hijo cargue la madera para su propia ejecución cuesta arriba de una montaña. Es un ensayo general de la historia, un retrato profético tan preciso que quita el aliento. 2000 años más tarde, en esa misma cordillera de montañas, Moria, donde un día se construiría la ciudad de Jerusalén, otro hijo amado, el hijo unigénito del Padre Celestial, cargaría su propia madera, la viga transversal de una cruz romana, cuesta arriba de un lugar llamado Gólgota, en lugar de la calavera, para hacer él mismo el sacrificio. La tipología es perfecta. Isaac, el hijo milagroso, camina hacia su propia muerte, llevando el instrumento de su ejecución. Mientras tanto, Abraham lleva las dos cosas que el hijo no puede llevar. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. El padre lleva los instrumentos del juicio y la muerte. El fuego, que representa la ira consumidora de Dios contra el pecado, y el cuchillo, el agente del derramamiento de sangre. El padre lleva la sentencia. El hijo lleva la carga. Y una vez más, la Escritura repite la frase que subraya su trágica unidad. Y fueron ambos juntos. Caminaron uno al lado del otro. Uno en la agonía de la obediencia, el otro en la inocencia de la confianza. El silencio entre ellos debe haber sido espeso, más pesado que la leña sobre la espalda de Isaac. El único sonido era el crujido de las sandalias sobre la grava y la respiración trabajosa del ascenso. Abraham está atrapado en su resolución, confiando en una resurrección que nunca ha visto. Isaac, por su parte, es un participante dispuesto, pero su mente lógica debe haber estado trabajando. Es un viaje de adoración. Conoce el procedimiento. Y falta un elemento crucial. Finalmente, el silencio se rompe. Y son las palabras de Isaac las que lo atraviesan en una de las escenas más desgarradoras de toda la literatura mundial. Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. La ternura de la apelación. No es un grito de miedo, es una conversación respetuosa. La confianza sigue intacta. Abraham, cuyo corazón debe haberse detenido, responde con una ternura igual. Heme aquí, mi hijo. No se esconde, no se retrae emocionalmente. Está plenamente presente para su hijo, incluso cuando su intención es matarlo.
Y entonces Isaac hace la pregunta inocente y lógica que expone la horrible realidad de la situación. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta pregunta es más afilada que el cuchillo en la mano de Abraham. Es el clímax de la tortura psicológica del padre. Es la colisión frontal entre el amor paternal y el mandato divino. Isaac no está cuestionando la autoridad de su padre. Está buscando una aclaración. Padre, veo los elementos de la adoración, pero falta la víctima. Veo el juicio, el fuego y la carga, la leña. Pero ¿dónde está la sustitución? ¿Dónde está el cordero? ¿Cómo responde Abraham? ¿Cómo puede mirar a los ojos a este hijo la risa de su vejez y no derrumbarse? No puede mentir. No puede decirle a Isaac la verdad, porque eso destrozaría la confianza y convertiría el sacrificio en un asesinato forzado. Su respuesta en el versículo 8 es quizás la declaración más profunda y profética de todo el libro del Génesis. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esta frase es una obra maestra de doble sentido divinamente inspirada. En un nivel, para Isaac, es una respuesta de fe que calma su preocupación. Es Abraham diciendo: confía, hijo mío. Dios tiene el control. Dios encontrará el cordero. Él lo solucionará. Y para Isaac, esto es suficiente. La confianza en su padre y en el Dios de su padre es tan completa que acepta la respuesta. Pero en un nivel más profundo, el nivel teológico y profético, Abraham está hablando una verdad que es más grande de lo que él mismo puede comprender. La frase hebrea original, Elohim Jireh Lo Haseh, es rica. Puede significar Dios proveerá para sí mismo el cordero, o incluso Dios se verá a sí mismo como el cordero. Abraham está declarando en la hora más oscura de su vida el principio fundamental del Evangelio, la sustitución. Está profetizando que Dios no aceptará en última instancia el sacrificio humano, sino que Él mismo proporcionará la víctima necesaria. Está profetizando sobre el carnero que encontrarán en unos momentos atrapado en el zarzal. Pero sin saberlo está profetizando a través de 2 milenios hacia esa misma montaña, hacia un evento donde Dios proveería un cordero muy diferente. Un cordero que no sería encontrado atrapado en un zarzal, sino clavado en un madero. Abraham está diciendo: el cordero no es nuestro problema, es el problema de Dios, y Él lo resolverá. Y con esa respuesta profética y devastadora colgando en el aire, la Biblia concluye la escena con la misma frase ominosa: iban juntos. La pregunta ha sido respondida, la confianza ha sido mantenida, y los dos, padre e hijo, continúan la marcha final hacia la cumbre de Moria, hacia el altar. Capítulo 8, el altar. Llegan a la cumbre, el lugar que Dios ha designado. El aire es enrarecido y el silencio es absoluto. Han llegado al final del viaje. El tiempo para caminar y hablar ha terminado. Ahora es el tiempo de la acción. Abraham deja el fuego y el cuchillo a un lado. Con manos temblorosas pero firmes, comienza a recoger las piedras ásperas y desgastadas por el viento de la cima de la montaña. Génesis 22, versículo 9, y edificó allí Abraham un altar. Cada piedra es un peso en su alma. No es un trabajo rápido. Es deliberado, metódico. Isaac, el hijo obediente, el hijo de la confianza, seguramente lo ayuda. ¿Qué piensa el muchacho? ¿Sigue creyendo la respuesta de su padre que Dios proveerá un cordero? ¿O mientras coloca cada piedra, ha empezado a comprender la terrible verdad? Imaginemos la escena. El padre y el hijo, los únicos 2 seres humanos en este pico solitario, construyendo juntos un altar para un sacrificio que aún no se ha revelado. Colocan una piedra, luego otra. El único sonido es el roce de la roca contra la roca. No se dicen palabras. ¿Qué se podría decir? Cada piedra colocada es un paso más hacia el final inevitable. Finalmente el altar está completo. Una pila de rocas lista para el sacrificio. Abraham se detiene. Se vuelve hacia su hijo. La escritura continúa con una brevedad brutal, y acomodó la leña. Toma los pesados trozos de madera que Isaac había cargado colina arriba, y los apila ordenadamente sobre las piedras.
La pira está preparada. El escenario está listo. Ahora el momento que desafía toda comprensión, y ató a Isaac su hijo. Debemos detenernos aquí. La narrativa bíblica pasa por encima de este momento en unas pocas palabras, pero nosotros no podemos. Este no es el acto de un padre atando a un niño pequeño que se retuerce. La tradición judía y muchos eruditos calculando la cronología sugieren que Isaac no era un niño de 8 o 10 años. Las estimaciones varían, pero el consenso es que era como mínimo un adolescente tardío, y posiblemente un hombre joven en la flor de la vida, tal vez de 20 o incluso 30 años. El punto es inequívoco: Isaac era joven y fuerte. Abraham era un anciano de más de 120 años en este punto. Si Isaac se hubiera resistido esta historia, terminaría de manera muy diferente. Si hubiera habido una lucha, Abraham no habría tenido ninguna oportunidad. El anciano patriarca no podría haber dominado por la fuerza a un hombre joven. Esto significa que la atadura de Isaac fue un acto de sumisión voluntaria. Isaac en algún momento, ya sea durante la construcción del altar, o al ver las lágrimas silenciosas en el rostro de su padre, o al ver que ningún cordero aparecía, finalmente entendió. Comprendió que él era el cordero. El texto no nos da su diálogo, pero su sumisión lo dice todo. Abraham no lo ata a la fuerza. Isaac, en un acto de obediencia a su padre y a su Dios, que es tan profundo y asombroso como el de Abraham, extiende sus muñecas. Permite que las cuerdas ásperas se aprieten. Permite que su padre, a quien ama y en quien confía, lo trate como a un animal de sacrificio. Esto no es solo la fe del padre, es la fe asombrosa del hijo. Es la obediencia de Isaac la que hace posible la obediencia de Abraham. Es un sacrificio mutuo, una confianza compartida, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham, con la poca fuerza que le queda, levanta a su hijo atado y lo coloca sobre la pira funeraria que han construido juntos. Isaac yace allí. Mira hacia el cielo azul pálido, el mismo cielo bajo el cual se le prometió a su padre una descendencia tan numerosa como las estrellas que ahora él nunca vería. ¿Cerró los ojos? ¿Oró la Biblia? ¿Guarda silencio? Abraham está de pie sobre su único hijo, el hijo de la risa, el hijo de la promesa, el hijo que esperó 25 años, el hijo que amaba con todo su ser. Este es el momento final de la prueba. Su fe en la resurrección, su cálculo teológico de los 3 días de caminata, ahora debe convertirse en acción. Una cosa es creer que Dios resucitará a los muertos. Otra, muy distinta, es crear el cadáver. Génesis 22, versículo 10. La frase más tensa de la Biblia. Y extendió Abraham su mano. Su mano, sin duda, temblando violentamente, se mueve. Deja el fuego. Agarra la empuñadura fría del cuchillo que ha llevado durante 3 días, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo levanta. La hoja de metal pulido capta la luz del sol de la mañana. No hay duda en su movimiento. No es un gesto teatral para impresionar a Dios. No es una finta. Es el movimiento de un hombre que ha calculado el costo y ha aceptado el veredicto. Es el momento en que la fe deja el reino de la mente y entra en el reino de la carne y la sangre. En el corazón de Abraham, Isaac ya está muerto. En su mente ya está calculando cuánto tiempo tardarán las cenizas en enfriarse antes de que Dios cumpla su promesa y lo resucite de ese montón de cenizas y roca. El cuchillo alcanza el ápice de su arco. El descenso comienza. Acto 13. La liberación y el pacto. Capítulo 9. No toques al muchacho. El metal brilla bajo el sol. El brazo del anciano, impulsado por una obediencia terrible y una fe incomprensible, desciende. La vida de Isaac se mide en una fracción de segundo. El silencio absoluto de la cumbre de la montaña se hace añicos no por un grito humano, sino por una voz que atraviesa el cielo. Abraham, Abraham, no es la voz íntima y baja que susurró la orden en la tienda de Berseba. Es una voz diferente, una que resuena con autoridad y una urgencia ensordecedora. Es el ángel de Jehová, el mensajero del pacto de Dios. La llamada es doble.
En la Escritura, una llamada repetida por parte de Dios a menudo significa intimidad y un momento crucial: Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Pero aquí también lleva el peso de una emergencia absoluta. Es el sonido de un freno celestial accionado en el último nanosegundo posible. La mano de Abraham se congela en el aire. El cuchillo tiembla detenido a centímetros de la garganta de su hijo. Abraham, jadeando sin aliento, arrancado de su trance de obediencia, responde con las mismas palabras que usó para la orden, pero ahora con un tono completamente diferente de shock y asombro. «Heme aquí», dijo a la voz que ordenaba la muerte. «Heme aquí», dice ahora, a la voz que ordena la vida. Y el ángel pronuncia las palabras de la liberación. El antídoto divino a la orden imposible. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. La tensión que ha mantenido a Abraham en pie, que lo ha impulsado a caminar durante 3 días y a construir un altar, se rompe. El cuchillo cae de su mano golpeando con estrépito las rocas del altar. Podemos imaginar al anciano patriarca colapsando sobre el cuerpo de su hijo, no para matarlo, sino en un abrazo de alivio tan profundo que es casi violento. Las lágrimas que no derramó en 3 días de agonía ahora brotan. Desata frenéticamente las cuerdas de las muñecas y los tobillos de su hijo. Isaac, atado confundido y temblando, llora con él. El padre y el hijo que iban juntos a la muerte, ahora están juntos vivos en la liberación. Pero el ángel no ha terminado. Ahora viene el veredicto. El propósito de toda la prueba se revela. Porque ahora conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esta frase es la respuesta oficial a la pregunta: ¿por qué? Ahora conozco. ¿Significa esto que Dios, un ser omnisciente, no lo sabía antes? ¿Que estaba observando desde el cielo inseguro del resultado, esperando a ver si Abraham fallaba la prueba? Absolutamente no. La omnisciencia de Dios no es el punto aquí. La palabra hebrea para conocer es yada. Esta palabra no significa simplemente un conocimiento intelectual, una previsión o una omnisciencia pasiva. Yada implica un conocimiento ganado a través de la experiencia. Es un conocimiento relacional probado. Es el conocimiento que nace de la demostración. Dios sabía intelectualmente lo que había en el corazón de Abraham. Después de todo, Él lo había puesto allí. Pero ahora la fe de Abraham ha salido del reino de lo teórico y ha entrado en el reino de la historia. Ha sido demostrada públicamente, ha sido validada, ha sido probada en el crisol más caliente posible y ha sido hallada pura. Es como un ingeniero que sabe que su diseño de puente es sólido en la teoría, pero no lo conoce experimentalmente, hasta que un tren cargado pasa sobre él de manera segura. Dios está diciendo: tu fe ya no es una mera creencia interna. Se ha convertido en un hecho histórico, un testimonio. Ha sido probada y demostrada. El propósito de la prueba no era informar a Dios, era validar a Abraham. Era demostrar para el propio Abraham, para Isaac, para los ejércitos celestiales y para todas las generaciones futuras la realidad de una fe que está dispuesta a entregar lo más preciado. Abraham ha pasado el examen. La prueba ha terminado. Capítulo 10. Jehová Jireh. Con el alivio aún recorriendo sus venas con Isaac, todavía temblando a su lado, Abraham hace lo que la voz le ordenó: no le hagas nada. Suelta el cuchillo. Pero el altar sigue allí. La leña sigue apilada. El fuego sigue ardiendo. Y el acto de adoración, el holocausto que subieron a ofrecer, está incompleto. El mandato de sacrificar ha sido revocado, pero la necesidad de adoración permanece. Y entonces, en ese momento de suspensión, Abraham oye un sonido, un balido, un forcejeo en los arbustos. Génesis 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Este es el momento de la provisión. Es la respuesta literal física a la pregunta de Isaac en la ladera de la montaña. Dios se proveerá de cordero. Abraham alza los ojos. Después de la prueba más oscura, finalmente ve la solución de Dios.
Y la solución no es un cordero prístino atado pulcramente a un árbol. Es un carnero adulto fuerte atrapado. La provisión de Dios no es un plan de última hora. No fue un milagro instantáneo donde un carnero apareció de la nada. El carnero ya estaba allí, estaba esperando. Había estado subiendo la montaña al mismo tiempo que ellos, destinado a este preciso momento atrapado en un matorral espinoso, una corona de espinas, por así decirlo, reteniéndolo para su propósito sacrificial. La acción de Abraham es inmediata. La fe que estaba dispuesta a sacrificar a su hijo es ahora la fe que se apodera de la provisión de Dios. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta es la frase más importante de toda la historia. Es el corazón del Evangelio encapsulado en una acción. En lugar de su hijo, Isaac, el hijo del pacto, el hijo milagroso que había sido atado y colocado sobre la leña, es desatado. Se levanta del altar y observa cómo otra vida ocupa su lugar. El carnero es degollado. Su sangre se derrama sobre la madera. El fuego consume la ofrenda. El humo asciende al cielo. La adoración se ha completado. La justicia se ha cumplido. Se ha requerido un sacrificio, pero la víctima ha sido cambiada. Este es el punto central de la prueba. Dios nunca quiso a Isaac. Él no es Moloc. Él no se deleita en el sacrificio de niños. Lo que Dios quería era la obediencia de Abraham, su lealtad absoluta, para poder usar esa obediencia como el escenario para enseñar la lección más profunda de la redención, que Él es un Dios que provee el sustituto. Isaac, el hijo, no podía ser la ofrenda. Isaac era el receptor de la promesa, no el pago por ella. Él no podía morir, pero algo tenía que morir. Y en ese altar, Abraham aprende la doctrina de la sustitución penal. Una vida inocente toma el lugar de la vida que estaba condenada. La prueba comenzó con la pregunta más devastadora: ¿tomarás la vida de tu hijo? Y termina con la revelación más gloriosa: ¿no? Yo proporcionaré la víctima. Te mostraré cómo es el verdadero sacrificio. Abraham, abrumado por esta revelación, toma este lugar de terror y alivio y le da un nombre. Es un nombre que conmemora la acción, pero que también se convierte en una profecía eterna. Génesis 22, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, o Jehová Jireh. El nombre significa el Señor proveerá, o más literalmente del hebreo Jireh, que proviene del verbo ver. El Señor verá, o el Señor se encargará. Es la misma raíz de la palabra que Abraham usó proféticamente en su respuesta a Isaac. Dios se proveerá Jireh de cordero. Abraham nombra el lugar en honor a la fidelidad de Dios. Este es el monte donde Dios vio la necesidad y proveyó la solución. Pero la escritura no termina ahí. Añade un comentario, un proverbio que surgió de este evento. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Este nombre no era solo un memorial de lo que había sucedido. Era una promesa de lo que estaba por venir. En el monte será provisto. ¿Qué monte? El monte Moria. Este no es un pico aislado y sin nombre. Esta es la misma cadena montañosa donde siglos después, el hijo de David, Salomón, construiría el templo de Dios. El mismo lugar donde se ofrecerían millones de sacrificios sustitutivos, cada uno de ellos un eco del carnero de Abraham. Y en última instancia, es la misma área donde 2000 años después, el verdadero Cordero de Dios, el Hijo unigénito del Padre Celestial, cargaría su propia madera colina arriba, y sería ofrecido no como un sustituto temporal como el carnero, sino como la provisión final eterna en el monte del Señor. Abraham pensó que estaba dando a su hijo. En cambio, se le dio una visión del corazón de Dios. Se le mostró que un día en ese mismo lugar, Dios mismo proveería a su propio hijo. Y esta vez no habría ninguna voz del cielo que gritara: «Detente». Capítulo 11. El juramento eterno. El humo del carnero asciende en el aire fresco de la montaña. El terror ha sido reemplazado por un alivio que sacude el alma. Abraham e Isaac, padre e hijo, han sido reunidos en cierto sentido de entre los muertos. El drama parece haber concluido, pero la interacción divina aún no ha terminado.
Génesis 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Esta segunda llamada es crucial. La primera llamada fue una interrupción frenética, un grito de emergencia para detener la mano del juicio. No toques al muchacho. Esa llamada se centró en detener la acción. Esta segunda llamada es diferente. Es formal, solemne. Es un pronunciamiento legal desde la corte celestial, una declaración de las consecuencias de la acción. Y lo que sigue es una de las declaraciones más profundas de la Biblia. El ángel declara: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, debemos detenernos aquí. Esta frase debería hacernos temblar. En cualquier juramento, uno jura por una autoridad superior para validar la promesa. Se jura sobre un texto sagrado, se invoca a Dios, se pone la propia vida como garantía. Pero ¿por quién jura Dios? Cuando el Creador del universo quiere hacer una promesa tan absoluta, tan final, tan irrevocable, que elimina toda posibilidad de duda, ¿qué autoridad mayor puede invocar? No hay ninguna. Como explica brillantemente el autor de la epístola a los Hebreos capítulo 6 versículos 13-18, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Este es el único juramento de este tipo hecho a un individuo en todo el libro del Génesis. Dios está poniendo su propia naturaleza divina, su propia existencia, el yo soy, como garantía de esta promesa. Es la firma de Dios en la parte inferior de un contrato, escrita con sangre, por así decirlo. Está diciendo, tan seguro como que yo soy Dios, esto sucederá. ¿Y qué acción provocó este juramento sin precedentes? La voz continúa, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré. La obediencia de Abraham no le ganó el pacto. Ese pacto fue dado por gracia años antes. Pero su obediencia en esta prueba, su disposición a entregar a su Yahid, su unigénito, ha asegurado, ratificado y sellado ese pacto de una manera nueva e inmutable. Ha demostrado ser un socio digno de la promesa divina. Y así la promesa ya no es solo una promesa, se ha convertido en un juramento. La bendición se vuelve imparable. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto es una reafirmación de lo que se dijo antes, pero ahora está grabado en el fundamento mismo de la existencia de Dios. Y luego la línea final, la que conecta este monte solitario con el destino del mundo entero. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La simiente o descendencia. Esa palabra es la clave de todo. La bendición global que se prometió por primera vez en Ur, ahora está garantizada. El plan de salvación de Dios, que parecía tan frágil que dependía de este niño milagroso que acababa de estar atado a un altar, ahora es irreversible. La prueba de Moría no fue para ver si Dios podía salvar al mundo. Fue para establecer, demostrar y sellar el linaje a través del cual lo haría. Al no retener a su hijo, a Abraham, aseguró la venida del Hijo de Dios, la verdadera simiente, que traería la bendición a todas las naciones. Esta prueba ha cerrado con llave el plan de redención. Capítulo 12. El contraste con las religiones antiguas. Para entender verdaderamente el impacto de este evento, debemos hacer zoom hacia afuera. Debemos situar esta historia en su contexto cultural y religioso del segundo milenio antes de Cristo. Abraham no vivía en un vacío teológico. Estaba rodeado en la tierra de Canaán por una multitud de deidades locales, Baal, Astarte, y el más notorio Moloch. Estos no eran dioses benévolos. Eran deidades de la naturaleza caprichosas y sedientas de sangre que gobernaban a través del miedo, y exigían el precio más alto imaginable por su favor. La arqueología y los textos antiguos son claros. La práctica del sacrificio de niños no era una aberración rara. Era una parte aceptada e incluso esperada de la adoración en la región. Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando había una hambruna severa, un asedio militar o una plaga, el rey o el patriarca tomaba a su hijo primogénito, el heredero de la promesa, y lo ofrecía en un altar de fuego. Lo hacían para apaciguar al Dios enojado, para comprar la salvación de la comunidad
pagando el precio más alto posible. El dios Moloch era infame por esto. Los padres ponían a sus hijos en los brazos de metal al rojo vivo de un ídolo, quemándolos vivos creyendo que este acto de horror supremo era la demostración de máxima devoción. Para los vecinos cananeos de Abraham, si hubieran oído la orden de Dios, probablemente no se habrían sorprendido. Podrían haber pensado, finalmente, el Dios de Abraham le está pidiendo lo que nuestros dioses piden. Le está pidiendo que demuestre que es en serio. El comienzo de la historia habría sido terriblemente familiar para ellos. Un Dios que exige al Hijo unigénito. Y es precisamente este contexto familiar el que hace que el final de la historia sea tan radicalmente subversivo. La historia de Génesis 22 no es una imitación de la adoración a Moloch, es su refutación absoluta. Es un polodrama diseñado para exponer la diferencia infinita entre el Dios verdadero y los demonios falsos. Mientras que los dioses paganos dicen, «Dame a tu hijo, quema su vida para mí, tu dolor es mi precio». El Dios de Abraham lleva al patriarca hasta el borde mismo de ese horror, y luego ruge desde el cielo, «¡Detente!». Los dioses cananeos exigen el sacrificio del hijo. El Dios de Abraham prohíbe el sacrificio del hijo. Los dioses de Moloch dicen, «Tú debes proveer el sacrificio más costoso». El Dios de Abraham dice, «Quita las manos de tu hijo, y mira, yo proveeré el sacrificio». Esta historia es la polémica teológica más poderosa del Antiguo Testamento. Es una declaración de guerra contra la religión de la desesperación. Es Dios enseñándole a Abraham y a través de él al mundo una lección fundamental. Yo no soy como ellos. Yo no consumo la vida. Yo la doy. Yo no exijo a tus hijos. Yo doy a mi hijo. La prueba de Moría no fue para que Abraham se pareciera más a los paganos. Fue para demostrarle de una vez por todas que su Dios era infinitamente diferente, infinitamente mejor. No es un Dios que toma, sino un Dios que provee. El carnero en el zarzal no fue solo un sustituto para Isaac. Fue el sustituto de toda la teología pagana del mundo. Fue Dios diciendo, «Mi camino es el camino de la sustitución, no el de la aniquilación». Conclusión. La sombra del Calvario. Capítulo 13. Isaac y Cristo. El arquetipo perfecto. La historia de Abraham en Moria es una obra maestra de la literatura. Es un drama psicológico, una prueba de fe insondable y una lección de teología profunda. Pero ninguno de estos es su propósito final. A lo largo de los 3 días de viaje, la construcción del altar, la obediencia del Hijo y la provisión del carnero, Dios estaba pintando un cuadro. Estaba creando una profecía viviente, un arquetipo, una sombra tan precisa y tan detallada que su cumplimiento 2 milenios después sería inconfundible. Esta historia no es en última instancia sobre Abraham e Isaac. Es un ensayo general de la historia central de la redención humana. Es la sombra de la cruz proyectada hacia atrás en el tiempo. Y cuando colocamos la sombra Isaac junto a la sustancia Cristo, los paralelos no son solo interesantes, son impresionantes y transformadores. Comienzan con los protagonistas. Isaac es llamado por Dios el hijo único de Abraham, el Yahid, el hijo a quien amas. Es el hijo del milagro, el hijo de la promesa. Cientos de años después, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, Dios Padre es descrito usando el mismo lenguaje de pacto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La misma devoción, la misma singularidad, el mismo Hijo amado. La acción central es la del Padre. En Romanos 8:32, el apóstol Pablo, tratando de explicar la profundidad del amor de Dios por la humanidad, recurre directamente a esta historia. Escribe, «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros». Esta frase no escatimó en griego ok efeisato. Es un eco directo de la traducción griega de la voz del ángel a Abraham por cuanto no me rehusaste o no escatimaste tu hijo, tu único. Abraham, el Padre terrenal, demostró una sombra de la agonía que el Padre celestial un día soportaría.
Abraham fue llamado a entregar a su hijo. El Padre Celestial realmente entregó al suyo. El paralelismo continúa con la obediencia del Hijo. Como hemos visto, Isaac no era un niño pequeño. Su sumisión fue voluntaria. Era joven y fuerte. Abraham era anciano. Isaac pudo haberse resistido, pero eligió obedecer a su padre, permitiendo ser atado y colocado sobre el altar. Esta es una imagen perfecta de la obediencia de Cristo. Filipenses 2:8. Lo describe: se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Al igual que Isaac, Jesús no fue tomado a la fuerza. Él declaró: nadie me quita la vida sino que yo de mí mismo la pongo. La obediencia del Hijo en Moría es un reflejo de la obediencia voluntaria del Hijo en el Calvario. Quizás la imagen visual más poderosa es la de la madera. Isaac, el hijo de la promesa, lleva la leña para su propia ejecución cuesta arriba de la montaña. En Juan 19:17 vemos el cumplimiento, la sustancia de esta sombra. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. El Hijo amado en ambos casos lleva el instrumento de su propia muerte sobre su espalda, subiendo la colina del sacrificio. Incluso el marco temporal resuena proféticamente. Desde el momento de la orden de muerte, toma a tu hijo y ofrécelo hasta la liberación en la montaña. Transcurrieron 3 días. Abraham caminó durante 3 días en un estado mental en el que su hijo estaba a efectos prácticos muerto. Al tercer día lo recibió de vuelta de entre los muertos, como señala el autor de Hebreos, en sentido figurado. Esto se convirtió en el tipo profético, el ensayo general de los 3 días literales, que Jesús pasaría en la tumba, antes de su resurrección literal y victoriosa sobre la muerte. Finalmente, y de manera más asombrosa, está la geografía. El lugar de la prueba no fue aleatorio. Dios fue específico. Vete a la tierra de Moría. ¿Qué es Moría? Siglos. Después, en Dogmas Crónicas 3:1, la Biblia nos dice exactamente dónde fue. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre. El monte Moría es el monte del templo. Es el centro geográfico de la adoración y el sacrificio de Israel. Y el Calvario, el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, no era un lugar distante. Era un afloramiento de roca en la misma cresta, en la misma cadena montañosa de Moría, justo fuera de las murallas de la ciudad del templo en ese momento. No es una coincidencia, es una cita divina. En el mismo complejo montañoso donde Abraham se preparó para sacrificar a su hijo, Dios Padre, 2 milenios después, realmente sacrificaría al suyo. La sombra y la sustancia ocurrieron en la misma Tierra Santa. Abraham fue a la montaña para ofrecer a su hijo, pero la historia nos muestra que fue allí sobre todo para recibir una visión de lo que Dios mismo un día haría. Capítulo 14. El Padre que no escatimó. Hemos viajado desde Ur a través de 25 años de espera hasta la agonía de la cumbre de Moria. Hemos visto la fe radical de Abraham, la obediencia sumisa de Isaac y la provisión milagrosa de Dios. Y ahora llegamos a la pregunta final, la más importante. ¿Por qué? ¿Por qué este drama aterrador? ¿Por qué Dios le pediría a un hombre que representara un acto tan indeciblemente doloroso? La respuesta no se encuentra en el terror de la prueba, sino en la revelación del corazón de Dios. El apóstol Pablo, siglos después, luchando por articular la profundidad del amor de Dios por la humanidad, nos da la respuesta definitiva. En Romanos 8:32, él escribe: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La elección de palabras de Pablo es deliberada y brillante. Es un eco directo de Génesis 22. Dios le pidió a Abraham que hiciera algo que llegara hasta el borde mismo de un acto, que un día él mismo llevaría a cabo. Dios le pidió a Abraham que sintiera, aunque fuera brevemente, el peso de lo que le costaría a Dios redimir al mundo. Pero aquí radica la diferencia infinita y desgarradora. Es la diferencia entre la sombra y la sustancia. Dios le pidió a Abraham que subiera al monte Moría y sacrificara a su hijo amado.
Y en el momento final, en el clímax de la agonía, cuando la fe de Abraham había sido probada y demostrada, la voz del cielo gritó: «Detente». Para Abraham hubo un sustituto. Un carnero fue provisto atrapado en las espinas. Isaac, el hijo de la promesa, fue desatado y bajó de la montaña vivo y libre. 2 milenios después, en esa misma cordillera de montañas, el Padre Celestial llevó a su propio Hijo unigénito Jesús al monte Calvario. Jesús, el verdadero Cordero de Dios, fue atado no con cuerdas, sino con clavos de hierro a un altar hecho de madera cruda, la cruz. Y mientras colgaba allí cargando el pecado del mundo, él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y desde el cielo esta vez no hubo ninguna voz que gritara: ¡Detente! No hubo un sustituto de última hora. No hubo un carnero en el zarzal. Porque Él era el carnero. Él era el sustituto. El cuchillo del juicio divino que fue detenido para Isaac cayó sobre Jesús con toda su fuerza. Así que ¿por qué Dios le pidió a Abraham que hiciera esto? No fue por crueldad. No fue un capricho divino. Fue por amor. Fue un acto de revelación. Dios le estaba pidiendo a Abraham que caminara solo por 3 días en los zapatos de la agonía que Dios mismo soportaría por la eternidad. Fue para que Abraham y nosotros pudiéramos tener un atisbo, un pequeño vistazo del costo inimaginable de nuestra salvación. Fue para mostrarnos el precio del pecado, y fue para revelar el amor insondable del Padre. La mayor demostración de fe en el Antiguo Testamento. Abraham, dispuesto a dar a su hijo, existe para señalar la mayor demostración de amor en la historia, el Padre realmente dando al suyo. La respuesta final a por qué es esta Dios puso a Abraham a prueba para que un día pudiéramos entender, aunque sea vagamente, el corazón de un padre que hizo por nosotros lo que le impidió a Abraham hacer. Capítulo 15. ¿Cuál es tu Isaac? La historia de Abraham e Isaac, la sombra de Moría y la sustancia del Calvario no es simplemente una lección de teología antigua. Es un espejo para el corazón humano. Nos obliga a cada uno de nosotros a enfrentar la misma pregunta que Abraham enfrentó en la quietud de la noche. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es aquello que pones por encima de todo? ¿Qué es aquello cuya pérdida sientes que no podrías soportar? Ese es tu Isaac. Para la mayoría de nosotros, Dios no nos pedirá que sacrifiquemos literalmente a un hijo en un altar. La prueba del nuevo pacto no es de cuchillos y fuego, sino de lealtad y amor. Pero la prueba sigue siendo la misma en su esencia. Tu Isaac puede ser tu carrera por la que has trabajado incansablemente. Puede ser tu reputación, tu seguridad financiera, la aprobación de los demás, o incluso tu propia familia. Puede ser tu comodidad, tus planes para el futuro, o tu sentido de control sobre tu propia vida. Estas son cosas buenas. Isaac era una bendición de Dios. El problema nunca fue Isaac. El problema fue el lugar que Isaac ocupaba en el corazón de Abraham. La prueba de Moría fue para responder a esta pregunta. ¿Amas más la bendición que al bendecidor? ¿Adoras el regalo más que al dador? Dios nos llama a todos a un monte Moría personal. Nos pide que tomemos nuestro Isaac, aquello en lo que confiamos, aquello que nos da nuestra identidad, aquello que tememos perder más que nada, y lo pongamos sobre el altar. Nos pide que abramos la mano y estemos dispuestos a entregárselo. Y la paradoja del Evangelio, la lección que Abraham aprendió ese día, es esta: cuando estás dispuesto a entregar tu Isaac a Dios, no lo pierdes. Lo recibes de vuelta, pero de una manera nueva. Lo recibes de vuelta santificado. Abraham subió a la montaña dispuesto a sacrificar a su hijo, y en el proceso se encontró con Dios. Y bajó de la montaña no solo con su hijo, sino con una relación con Dios tan profunda e inquebrantable, que un juramento divino la selló para siempre. Cuando le entregas a Dios aquello que más temes perder, dejas de ser esclavo de ello. Y a cambio, recibes algo infinitamente mejor, lo recibes a Él. Recibes a Jehová Jireh, el Señor que provee.